Su nombre está asociado a la historia del cine. Es uno de los nombres que durante muchos años estuvieron sonando más en nuestros oídos. Fue uno de los rostros más populares del séptimo arte y está inscrito en la mitología del tango como uno de los grandes cantores del pueblo argentino. Y nos encanta haber traído desde Buenos Aires para dialogar con nosotros esta noche a fondo a Hugo del Carril. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. ¿Cuál era la profesión de su padre, Hugo? Mi padre era arquitecto Arquitecto. y hubiera sido también, posiblemente mi carrera, sentía una gran inclinación a la arquitectura y al dibujo, pero en fin, la vida siempre se encarga de desviarnos del camino que uno se traza a veces. No sé si para bien o para mal. Quejarme no puedo, he tenido bastante suerte, creo que en mi carrera ha influido mucho ese factor, pero me hubiera gustado mucho ser arquitecto. La carrera, por así decirlo, la vocación se manifiestan, ¿de qué modo? Bueno, eso ya a muy temprana edad, porque comencé a cantar cuando tenía 3 años. Fueron mis primeros pasos. Y curiosamente, dentro de nuestra canción popular, porque teníamos una señora de servicio que en aquel entonces se escapaba de casa y asistía a lo que se llamaban piringundines, que eran unos bailes de suburbio, muy mal vistos por aquel entonces, pero esta muchacha asistía a estos bailes y ahí aprendió los primeros tangos. Y fue ella que me los inculcó. Vale decir que cuando tenía 4 o 5 años ya cantaba mi primer tango sin pensar remotamente que llegaría a ser mi especialidad. Y fue el tango Cara Sucia, el que canté por primera vez. Y a los 5 años ya debuté en un escenario. Por aquel entonces yo cantaba con un muchacho más o menos de vida que se llamaba Acuña, que cantaba extraordinariamente bien. Él fue el que me bautizó, porque cantábamos a dúo, él se llamaba Acuña, y Acuña del Carril sonaba bien. Me bautizó del Carril y me quedó más ese seudónimo. ¿Usted ha sido un segundo Gardel, Hugo? Mire, en principio Gardel segundos no puede tener. Serán muy lejanamente novenos o décimos. Naturalmente que Hugo se convierte en uno de los cantantes o cantores favoritos del país y a partir de eso y de ese éxito viene luego la entrada en el cine. ¿No es así? Sí, efectivamente comencé mi carrera como cantor, luego ingreso al cine como actor y posteriormente comienzo a la dirección de películas. ¿Cuántas películas en total como actor? Son muy, deben ser 60 o 70. ¿Tantas? Sí, sí. Bueno, es que aquí no llegaron todas. Mi vida da lugar a eso y mucho más. No. Fueron muchas y algunas, yo tengo algunos títulos que recuerdo que se estrenaron por aquí. Podría decir una de las que usted mencionó, La vida de Carlos Gardel, fue una película que encaré con un gran cariño, dado que Gardel en definitiva fue un poquitito el maestro de todos nosotros, todos, el que más, el que menos, heredamos un poquito de su escuela. Y otra película que se llamó El último payador, que fue precisamente el cantor que antecede a Gardel, que se llamó José Bettinotti. Entremos ahora en una fase que es mucho más interesante desde el punto de vista de la creación, que es cuando Hugo del Carril, famoso astro del cine y famoso astro del tango, se convierte en director, realiza una serie de películas, de las cuales sobre todo hay una que aquí se recuerda muy bien porque fue, me parece, estrenada en España por los 50. Es una película que usted hizo en la selva del Paraná. Sí, Que se llamó Allá. Las aguas bajan turbio. Exacto, y aquí se llamó de otro modo. Se llamó Infierno Verde. El Infierno Verde. Sí. ¿Qué pasó con esa película que gustó tanto a la gente, que todos los comentaristas de cine dijeron que era una revelación? Llamó la atención tal vez porque encaraba un aspecto dentro del cine y una temática que hasta ese momento no se había encarado, o si se había encarado, se había hecho siempre con ciertos temores. Yo la encaré francamente, haciendo un relato muy prolijo de lo que había significado la vida de los trabajadores de nuestras selvas del norte. Y la verdad es que tuvo la película muy buen recibimiento de crítica y de público. Pero aparte, posiblemente el éxito haya residido en mi apasionamiento dentro del tema, dado que casi siempre me he inclinado por el tipo de películas, digamos, de corte social.
Mis actividades ahora son de tipo rural más que nada, aunque a ustedes parezca mentira. Me siento un hombre de la tierra, por eso me gusta inclusive contarlo y decirlo, porque la gente no se hace a la idea que a mí me guste sembrar un árbol o hacer experiencias de tipo agrícola o criar animales, que también lo estoy haciendo en la actualidad, y me apasiona. Casi podría decir que me apasiona tanto como el cine. ¿Tiene usted una finca, una hacienda? Tengo una propiedad en lo que se llama el Delta, que viene a ser la desembocadura del río Paraná en el río de la Plata. Está formado por un sinnúmero de islas, atravesada por infinidad de canales. Y entonces ahí paso gran parte de mi tiempo, ahora, con mis hijos, mi mujer, en fin. Como cantante usted está en activo. Sigo, reparto mi actividad, digamos así, de tipo rural, con algunas salidas, hago algunas giras por el continente, sigo divulgando el tango en todo lo que pueda. Yo creo que, aparte de la satisfacción que a mí personalmente me produce, lo considero una obligación como argentino. Hace, podríamos decir, 25 años, 30 años, los tangos se resumían casi todos a contar una breve historia, casi siempre sentimentaloide, en fin, emotiva, pero que llegaba al pueblo, porque era del pueblo, aparte eran relatos todos concernientes con el pueblo. Cuando ingresaron poetas brotados de academia, ya comenzaron a hacer versos que no respondían a esa simplicidad. Y en los compositores musicales sucedió tampoco un poquito lo mismo. Se evadieron de la simplicidad musical para entrar dentro de cosas muy intrincadas musicalmente y que yo considero que el pueblo, el público, no asimila rápidamente. Entonces, al no asimilar rápidamente una música, evidentemente, demora más en popularizarse. En cambio, y sabe usted, la música moderna podríamos decir que en un 80% de su producción está compuesta por cosas muy simples, por melodías tremendamente simples, pero que el público capta inmediatamente y asimila, la repite y así se va popularizando. Todos estos años han sido para el pueblo argentino años de mucha tensión, de una gran esperanza y de una gran inquietud al mismo tiempo, ¿no? Sí, evidentemente que sí. La lucha ha sido siempre un poquitito fuerte entre, digamos, el pueblo y las clases privilegiadas. Evidentemente, la lucha tampoco ha sido fácil e inclusive casi podría decir que tampoco se puede dar por terminada. Pero tengo la esperanza que tanto un sector como el otro entren en un entendimiento razonable y no se desborden ni de un lado ni de otro. Cuando lleguemos a ese punto medio, el país comenzará a funcionar. ¿Cuánto tiempo hace que no venía usted por España, Hugo? Y muy poco, debe ser aproximadamente 3 años que le hice una última visita al general, cuando estaba asilado acá. Al general Perón. Sí, sí. Vino usted a verle aquí a Madrid. Viene varias veces. Ajá. Es un poquito como podría decir, como mi padre, para mí. Entonces lo he estimado y lo he querido mucho siempre. Creo que fue un hombre excepcional, político realmente increíble y un estadista brillante. Tan es así que crea él en realidad una posición política que después asumen muchos países, sobre todo los países latinoamericanos, ¿verdad? Que necesitan sacudirse ciertos yugos. Y, en fin, lo admirable en este sentido. ¿Usted cree que si Perón no asume esa última tremenda decisión a su edad, después de tanto tiempo, de ir a incorporarse al frente de su pueblo, el general probablemente estaría vivo todavía? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Él ha tenido ya enfrentamientos muy amargos. No ha sido compensado como debía haber sucedido. Discúlpeme, pero me pongo un poquitito, que me invade cierta emoción cuando hablo de él, porque lo vuelvo a repetir, siempre lo he estimado y lo he querido mucho. Y me han apenado
muchas cosas que han sucedido en mi tierra después que él llegó. Efectivamente, creo que si el general no hubiera vuelto al poder, estaría paseando por la Gran Vía. Le mató entonces el enfrentarse con tantas responsabilidades. Le mató su pasión, la política. Y no tuvo duda de que tenía que ir y hacerlo. Sí las tuvo. Inclusive me las comunicó a mí en una oportunidad en que lo visité hace ya más o menos 7 u 8 años, y en la cual fuimos a cenar juntos y me expresó sus dudas entre volver y no volver, porque evidentemente él dudaba de cuáles podrían ser las consecuencias si él regresaba al país. Y las consecuencias él las llevaba hasta la posibilidad de una guerra civil. Y esto sí le aterraba. Yo pertenezco al peronismo, al buen peronismo. Y creo que es una fuerza popular demasiado positiva y que está integrada, podríamos decir, por el 60% de la nacionalidad. Creo que cuando existe una proporción semejante, un partido no puede morir. Puede desmembrarse tal vez, pero todo está en encontrar los hombres que lo vuelvan a aglutinar, pienso yo, ¿no? Y creo que este fenómeno se va a producir en la Argentina. Pero hubo sin duda alguna una división dentro del peronismo, hay una escisión, hay un abanico muy amplio. Hay una de división. tendencias. Cuando muere el general, los demás oficiales opina cada cual por su cuenta. Pero de repente brota también otro general, puede. Me encanta verle a usted tan optimista. Sí. ¿Cómo era Perón humanamente? Yo le he dicho que lo quería mucho. Bueno, aparte de sus virtudes como estadista, Por eso. como político, como líder, así vis a vis, Por eso, a eso voy. frente a frente, ¿cómo era? A eso voy. Increíblemente humano. Es decir, yo sí he admirado algo en Perón, aparte, por supuesto, de su capacidad política y sociológica. He admirado tal vez más el sentido humano que tenía de las cosas. Él lo hacía todo movido por la emoción, por el cariño, por el afecto que le tenía a sus cosas, a sus tierras, a su gente. Esto ya comienza en él desde que era teniente. Cuando era teniente, el general visitaba todos los pequeños ranchos de una provincia nuestra que se llama Santiago del Estero, y su sueldo íntegro iba a parar a mano de la gente más necesitada, ya en aquel momento. ¿Cuál puede ser ahora el porvenir político y humano de la viuda del presidente? Bueno, eso ya no está en mis manos predecirlo, ni tampoco podría expresarme sobre eso, porque no